Gracias por continuar con nosotros. El presidente Donald Trump ha declarado emergencia nacional en todo Estados Unidos por el avance de la pandemia del coronavirus. Trump realizó una conferencia de prensa hace unas horas para referirse a la emergencia sanitaria. Esta declaración de emergencia significa la entrega de mayor cantidad de recursos en ayuda para miles de personas que se están viendo afectadas por el virus. El objetivo es que haya más fondos federales accesibles para que los estados y municipalidades afronten esta crisis. La falta de kits para la detección del COVID-19 que se propaga en las comunidades de Estados Unidos y las declaraciones contradictorias entre los altos mandos de la salud han puesto en jaque la capacidad de respuesta del presidente Donald Trump y de su gobierno. Desde Washington, Randy Serrano nos amplía. Hola, ¿qué tal? Así es la preocupación. Aquí en la capital se siente desde el Congreso hasta la Casa Blanca. Ambos lugares permanecen cerrados al público, todo mientras los políticos aquí en Washington intentan buscar maneras de hacerle frente al coronavirus. La admisión de uno de los científicos al mando del equipo de la Casa Blanca encargado del manejo y control del contagio del coronavirus dejó a algunos legisladores perturbados. Estamos fallando, dijo Anthony Fauci en el Congreso al asegurar que Estados Unidos no está preparado para ofrecer kits o exámenes de diagnóstico de la enfermedad al público en general de manera sencilla como en otros países. Y las preguntas de la población también se escuchan en los pasillos del Capitolio. No sabemos cuántas personas están infectados porque nadie, los doctores, los hospitales, las clínicas de salud no tienen los tests para hacérselos a las personas que tienen síntomas. La escasez de pruebas de diagnóstico se suma al nerviosismo palpable en Washington. Mientras tanto, el Capitolio permanece cerrado al público hasta por lo menos el 1 de abril, medida que se implementó después que se diera a conocer el primer caso del virus en la oficina de una senadora. Aún así, el Senado canceló su receso para seguir trabajando sobre el tema. Todo mientras este jueves se confirmó que el presidente Trump estuvo en proximidad el fin de semana de un funcionario del gobierno de Brasil que después dio positivo para el virus. El mandatario se limitó a decir que no estaba preocupado al respecto, defendió su decisión de prohibir vuelos procedentes de Europa y dijo que existía la posibilidad de que esa restricción se ampliara a viajes domésticos si el brote empeora. Eso obligaría a personas como Carolina Cárdenas y su pareja a cancelar o al menos postergar su boda, a la que asistirían decenas de invitados del extranjero y de otros estados del país. Si las cosas empeoran, nos da mucho miedo de poner en riesgo a nuestros invitados. Según el gobierno, ya hay más de 1,200 casos en 42 estados del país y se espera que la cifra aumente con el paso de los días. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. El COVID-19 avanza en México y ante el aumento de contagios, el Congreso de la Unión suspendió foros y otros actos masivos. Una universidad privada canceló actividades mientras la UNAM alista un plan de clases en línea. El tianguis turístico que se haría en Mérida, Yucatán, se aplazó hasta septiembre. Las autoridades sanitarias mexicanas adelantan a la población que en poco más de una semana podría presentarse una verdadera transmisión comunitaria del COVID-19 en ese país. Jacibe Pérez con toda la información. El coronavirus ha avanzado hasta ahora lentamente en México, pero los modelos matemáticos ya han previsto una fecha en que el brote infeccioso podría acelerarse. El gobierno mexicano confirmó las estimaciones de los científicos. A través del subsecretario de Salud indicó que a partir de ese momento deberán aumentar las medidas de prevención. Se implementarán filtros en las escuelas y centros laborales, pero por ahora se mantienen en la fase 1. No se pretende ni se piensa hacer restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras, ni cerrar puertos marítimos. El funcionario mexicano indicó que por ahora no tienen idea de cuánto duraría la fase 2, pero podrían llegar a una etapa 3 en donde los contagiados serían miles. Coronavirus, no. Andrés Manuel López Obrador llamó a sus gobernados a mantener la calma y aseguró que México está preparado para enfrentar cualquiera de las fases de esta enfermedad. Así que la verdadera prueba iniciará en los próximos días, cuando, según las previsiones, el virus comience a mostrar su verdadera fuerza en este país. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Tres.
de los 4 turistas aislados desde el día de ayer resultaron positivos al nuevo coronavirus. Fue así como la televisión cubana informó la presencia de coronavirus en la isla. Los turistas viajaron de Italia a La Habana y luego se trasladaron unas 190 millas por carretera hasta la ciudad de Trinidad. Las autoridades de salud pública dijeron que mantienen bajo vigilancia solo a 7 personas que estuvieron en contacto con los turistas. Y solo si presentan síntomas serán sometidos a exámenes. De estos 4 turistas, uno solo. Lo que pasa en nuestra comunidad y queremos proteger a nuestra comunidad. Horas antes de que Cuba confirmara los primeros casos de coronavirus, el comisionado Esteban Bogo presentó una resolución para solicitarle a las autoridades federales que suspendan de inmediato los vuelos desde y hacia la isla. El COVID-19 ha dejado más de 4.000 casos de contagio en España. Tras la muerte de unas 120 personas, el gobierno ha declarado el estado de emergencia desde el próximo sábado y por segunda vez en la historia del país. Aquí la información. En España ya registra 120 fallecidos y más de 4.200 infectados, la mitad de ellos en la región de Madrid, por el nuevo coronavirus, según el último balance publicado por el gobierno hoy viernes. En este balance de ayer jueves por la tarde, España estaba con más de 3.000 infectados y más de 80 fallecidos. El país es el segundo más castigado de Europa por esta pandemia, por detrás de Italia. Las cifras de contagio han aumentado vertiginosamente desde el comienzo de la semana, pese a que las autoridades intensifican las medidas para frenar la expansión, comenzando por el cierre de los centros educativos y los llamamientos para que la población se quede en sus casas. Y en Venezuela, la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo hoy viernes que se confirmaron 2 casos de coronavirus en el país y pidió la cuarentena preventiva para los viajeros que llegaron desde Madrid los días 5 y 8 de marzo. En la madrugada de hoy se confirmó, a través de las pruebas, 2 ciudadanos venezolanos, una de 41 años, recientemente de viaje en Estados Unidos, Italia y España, y otro caso de un venezolano de 52 años proveniente de España, dijo Rodríguez en una comparecencia a la televisión pública. Y en Honduras, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó que se repita el juicio contra la ex primera dama de la República, Rosa Elena Bonilla de Lobo, confirmó hoy viernes su esposo, el expresidente Porfirio Lobo Sosa. La decisión fue por unanimidad, aseguró el exmandatario, que reiteró que su esposa fue condenada de forma viciada. Por su parte, Juan Carlos Berganza, abogado de la ex primera dama, detalló que a su representante se le someterá nuevamente a un juicio desde cero. Fuimos notificados por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, en la Secretaría de la Corte, donde se nos notificó la resolución emitida en la cual se nos declara con lugar 2 motivos de casación por quebrantamiento de forma. Eso conlleva que el juicio sea anulado y tenga que repetirse nuevamente por violaciones al principio acusatorio y por violación a la valoración que se hizo respecto a la prueba que se introdujo a juicio, violaciones a las reglas de la sana crítica. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Vamos a una pausa y al regresar los deportes con nuestro compañero Giovanni Carvajal y el tiempo, nuestra colega Andrea Cruz nos tiene un adelanto. Y continuamos con un periodo de temperaturas cálidas. Les cuento qué podremos esperar para este fin de semana. Esos detalles en tan solo minutos.